Buenas noches. La gran final del Reto del Sabor fue todo un éxito y ha dejado a los hondureños con ganas de más retos culinarios. Aquí está la información. La cocina se vistió de gala para la gran final de El Reto del Sabor, donde Melissa Valeriano, Ana Alvarado, Yariela García y La More se enfrentaron en un reto culinario inolvidable: preparar un menú completo de 3 tiempos. Con eliminaciones en cada ronda, la tensión llegó al máximo hasta que finalmente La More se alzó como el primer campeón del reality, dedicando su triunfo a su familia y recibiendo el simbólico cuaderno con canciones de Polache. Toda la gente que me han estado apoyando, muchas gracias. Los que tenían fe en mí desde el día 1, que me miraron ahí preparar todo, no los defraudé. Aquí tienen su chef hondureño, del primer chef del Reto del Sabor. Semana tras semana, el programa cautivó a la audiencia, mostrando a los famosos en una faceta distinta, el arte culinario, y dejando memorables momentos de emoción, humor y creatividad. Éxito total. La primera edición del Reto del Sabor se consolidó como uno de los realities más vistos y comentados de la televisión nacional en 2025. Esto no solo radica en su formato innovador, sino también en la conexión que logró generar con la audiencia, quienes siguieron de cerca cada episodio, cada eliminación y cada reto. ¡Tensiones! No estoy de acuerdo con la eliminación de Ana. Los que querían que me fuera, soporten. Pero aquí estoy, papá. Llanto. Drama. Cuando fuimos pareja, no sentía que tenía las capacidades porque le vi la cara que dice. Humor. Y la cocina se llenó de alegría. Con gran aceptación del público, el Reto del Sabor no solo llevó entretenimiento a los hogares, sino que también abrió un nuevo espacio para que los talentos nacionales mostraran otra faceta y conquistaran con su autenticidad. Si te perdiste la gran final, puedes revivir cada detalle en www.elretodelsabor.com. Francis Espinal, Noticieros Hoy Mismo. Gracias por su fiel sintonía en El Reto del Sabor. Al menos 2 fallecidos y más de 7,000 afectados dejan las lluvias de los últimos días en el país. Así lo confirmó hoy la Comisión Permanente de Contingencias, COPECO. No hay paso por Flores. Este fin de semana, cuerpos de socorro encontraron el cuerpo de Guillermo Pérez, un conductor de mototaxi que fue arrastrado por la corriente de un río en Copán y fue encontrado en territorio guatemalteco. Así, amaneció la crecida del río Ulúa en el sector de la Venada San Francisco de Ojuera en Santa Bárbara. En las últimas horas, los bomberos recuperaron el cuerpo de un menor de 19 años que fue arrastrado por la corriente del río Cuyamel. En la zona es de ganadería, es de paso muchas veces de agricultores y todo, y en tiempo normal pasan el río. Lastimosamente en ese momento el río estaba crecido y fue arrastrado por las corrientes del río Cuyamel y lo llevó hasta la desembocadura entre el río Chiquito y Cuyamel y fue encontrado por los pobladores y llevado a la comunidad de Listón. En Canela Paz, los bomberos rescataron a 3 hombres que se transportaban en una balsa improvisada cuando fueron arrastrados por un río. Donde se rescató con vida, gracias a Dios, al señor Luis Antonio Canales, de 19 años, este joven el cual era el tercero y el último que estaba perdido, por lo cual nuestro equipo de rescate acuático no perdió la esperanza y no perdió el rastro, ¿verdad?, por donde iba la corriente del río. Según COPECO, las afectaciones por lluvias desde el pasado 17 de septiembre son 2 hombres muertos, 7,485 personas afectadas, 40 comunidades incomunicadas y 6 personas rescatadas. Francis Espinal, Noticieros Hoy Mismo. Unas 30 familias fueron albergadas en la colonia Minerva, en la escuela Minerva, en Potrerillos, en el departamento de Cortés. ¿Por qué? Por la crecida del río Ulúa. Estaba amenazando con dañar sus viviendas, con inundar sus viviendas y, por supuesto, poner en riesgo la vida de sus habitantes. Aquí está la información. Las familias salieron urgentes de sus viviendas después que el río Ulúa les tomara por sorpresa, inundándolas. La parte más afectada en cuanto a magnitud ha sido la parte baja de Progreso. Estamos hablando que hay cerca de 6, 7 comunidades
se inundaron el fin de semana debido al rompimiento de un bordo ahí en la Pavón número 2, más de 100 familias aproximadamente de las que han sido afectadas en la parte baja del municipio de Progreso. En el municipio de Pimienta y Villanueva, o plantaciones de banano, tuvimos filtraciones fuertes en el fin de semana. Deslizamientos en varias zonas del Valle de Sula, campos bananeros de Potrerillos y el Progreso y Oro fueron afectados con la creciente del río Ulúa. Está llenándose de agua. Ya desde el jueves. El jueves intentó y se bajó un poquito y ahora ya volvió a subir. Ya estamos inundándolos de nuevo. Y todas las partes, y está agua aquí porque es un poco alto acá, pero allá por allá ya es más bajo, ya va más arriba. Ahí lleva una cuadra de ventaja para allá. El personal de emergencia sigue vigilante, pues las lluvias continuarán en el occidente del país y se espera que haya una nueva creciente del río Ulúa que afecte las zonas bajas del Progreso y Oro. José Luis Herrera, Noticieros Hoy Mismo. Francisco Zúñiga con el pronóstico del tiempo. El estado del tiempo es presentado por Sudagrip. La gripe suda con Sudagrip. Así es, Edgardo, muy buenas noches. De inmediato con don Luis Fonseca, precipitaciones que se han dado en horas de la tarde. Ya a esta hora de la noche, don Luis, continúan las precipitaciones. Muy buenas noches, don Luis. Gracias, muy buenas noches. Así es, continúan las lluvias que se han estado presentando, principalmente aquí en la franja suroccidental, en el occidente, también en la zona sur y en algunos sectores de la región central. Y pues se espera que estas precipitaciones podrían continuar y siendo en intensidades débiles a moderadas, producto de una vaguada en superficie. Cuando usted me dice, don Luis, que este es un pulso, ¿a qué nos referimos exactamente? Bueno, es una onda del este, o sea, es un pulso que no principalmente vino desde África, por eso no se le llama onda tropical, pero de igual manera es un pulso tropical, entonces no hay manera de confundirse. ¿Para mañana martes? Bueno, para mañana martes continuamos con la influencia de una vaguada en superficie y también para los próximos días. También tendremos brisa del Pacífico y que esto da origen a una convergencia y igualmente nos genera una vaguada en superficie. Gracias, don Luis Fonseca. Edgardo, así las condiciones del tiempo esta noche se las presentamos a través del noticiero Hoy Mismo Estelar. Edgardo, contigo, muy buenas noches. El Instituto Hondureño de Cultura Hispánica abrió las puertas de una nueva galería de arte que reúne el talento de destacados artistas hondureños. El Instituto Hondureño de Cultura Hispánica abrió las puertas a una nueva galería de arte que reúne el talento de destacados artistas hondureños. Con esta hermosa exposición, Polifonía del Color. Son 14 artistas presentando diferentes temas, básicamente celebrando el arte y el talento que tenemos los hondureños. La exposición incluye una amplia variedad de pinturas. Es una exposición abierta, así es que acompáñennos, vean los artistas, disfruten del talento que tenemos en Honduras. La exposición Polifonía del Color estará disponible durante este mes de septiembre y su acceso es gratuito. Marlon Escobar, Noticieros Hoy Mismo. No arranca el proyecto de construcción del Hospital Regional del Seguro Social en la zona oriental del país. En Danlí, El Paraíso, está Kenia Cáceres. Buenas noches, licenciado Melgar y a todo el teleauditorio de Noticieros Hoy Mismo. El Comité de Construcción del edificio del Seguro Social en la zona oriental continúa mendigando su construcción, ya que debido al cambio de las juntas interventoras, los avances vuelven a quedar desde cero. Escuchemos al ingeniero Alexis Montes, reconocido empresario de la zona oriental y miembro del Comité de Construcción del Seguro Social. Fíjese que con la nueva junta directiva que está actualmente, ya habíamos tenido plática, nos enseñaron cómo iba el desarrollo de todo el proyecto. Vinieron a hacer unos estudios, tengo entendido, del terreno, o sea, iba adelantando, pero entra la comisión interventora y se para todos los procesos. Nosotros tenemos el acuerdo donde dice que se acuerda la construcción del hospital regional del Seguro Social en el terreno que está ahí. Hay que destacar que la zona oriental en pago de cuota patronal al Seguro Social ronda los más de 100 millones de lempiras y por ende necesitan que el edificio se pueda construir y brindar condiciones dignas a los trabajadores. En cámaras de Lilian Zúñiga, yo retorno con usted a estudios principales. Se reportan fallecidos menores de edad por enfermedades gastrointestinales. ¿Dónde? En Gracias Lempira. El reporte de Carlos Horto.
Muchas gracias y buenas noches, licenciado Melgar en el estudio central. Así es, epidemiología en Empira reporta que 2 niños infortunadamente han perdido la vida en las últimas semanas a consecuencia de enfermedades diarreicas. Así lo confirma el doctor Carlos Zúñiga Macier, epidemiólogo de la Unidad de Salud número 13. Un incremento del número de diarreas. Recordemos que las diarreas el año pasado pues nos quedaron casi en el 5º lugar como causa principal de morbilidad, y ahorita sí hemos tenido un incremento bastante alto de las diarreas en todo el departamento, pero ahorita en las últimas semanas se nos han incrementado las diarreas en el municipio de San Rafael. Pues lo que más nos preocupa es que hemos tenido fallecimiento de niños. ¿Cuántos niños han fallecido? Uno nos murió en el mes de agosto y uno que está ahorita en el mes de septiembre, ¿va? Pero que ya estamos, como digo, trabajando sobre todo en esto, porque no se nos deberían de morir los niños de diarrea si tenemos Litrosol, tenemos centros de salud, y se supone que hemos estado brindando educación a las madres para que eviten las señales de peligro de deshidratación. El brote de estos casos diarreicos se han reportado en el municipio de San Rafael, zona norte del departamento del Empira, donde al menos 12 niños infortunadamente han sido diagnosticados con el mismo padecimiento. Es nuestro contacto informativo. Retorno con usted al estudio central de la emisión de los noticieros Hoy Mismo Estelar. Después de 22 días, personal de enfermería auxiliar y las autoridades de la Secretaría de Salud han llegado finalmente a un acuerdo, y el personal de enfermería auxiliar ha decidido suspender todas las acciones de protesta. ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! Las enfermeras y las autoridades discutieron 14 puntos y firmaron 2 actas de compromiso. Uno de ellos es para la suspensión de represalias. Sí, en el tema de los despidos se acordó que no se va a despedir a una sola enfermera auxiliar. Eso está suscrito en acta de compromiso. Y en el tema de las compañeras, que son 65 que habían sido citadas a audiencia de descargo, antes de la fecha 17 de septiembre a las 11:40 de la mañana, se van a terminar el proceso de audiencia de descargo, que son pocas las que faltan ya que vayan a las audiencias, para cerrar las diligencias correspondientes. Pero en ese sentido también se acordó que a estas compañeras no se les va a proceder a hacer ningún tipo de despido. Esto está firmado por la titular de la Secretaría de Salud y la comisión que se delegó por parte de la asociación. Por su parte, la subsecretaria de Salud, Nersa Paz, expresó que quien ganó fue el diálogo para ponerle fin a la problemática. Con esto se ha demostrado, tanto ellos como la Secretaría de Salud, las buenas intenciones que tenemos para no perjudicar a lo que es al pueblo, específicamente en este sentido a lo que son los pacientes. Esperamos que esto pues no suceda continuamente, y estamos en la disposición siempre de un diálogo, porque nosotros somos autoridades que siempre hemos mantenido un diálogo abierto. El gremio de enfermería advirtió que si no cumplen con el acta firmada por parte de las autoridades, se retomarán las acciones de protesta. Para Noticieros Hoy Mismo les informó Adalid Hernández. ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! Esta fue la noticia del día. ¿Cuántos días faltan para las elecciones del 30 de noviembre? ¿Cuántos días faltan? Faltan 68 días, 4 horas, 56 minutos, 38, 37, 36, 35 segundos para llegar al domingo 30 de noviembre, día de las elecciones generales en Honduras. Prácticamente 67 días, prácticamente 67 días. Recuerde que su voto cuenta, su voto es importante, es trascendental, puede hacer que las cosas cambien o no, pero su voto es importante. Hágalo, vaya a votar este 30 de noviembre. Todos a votar, sin excepción, que sea una votación masiva por el candidato o candidata de su preferencia. Hágalo por Honduras. Si usted no lo hace, alguien más lo va a hacer por usted. Y ahí es donde comienzan las irregularidades. ¿Dónde cree usted que se hace un fraude? ¿Dónde cree usted que se incurren en las irregularidades? ¿Se cometen las irregularidades a favor o en contra de? En la mesa. Y si usted no va a la mesa, ahí van a quedar las papeletas. Sus papeletas, las 3 papeletas que a usted le tocaba llenar, ahí van a quedar vacías, y alguien más las va a llenar a conveniencia de otros. No a la suya, no a su simpatía, no a su interés. La papeleta para los candidatos a alcalde de su municipio, las va a llenar otro u otra, a conveniencia de otros intereses. La papeleta para candidatos a diputados de su departamento igual, y la de los presidentes también, candidatos presidenciales también. Vaya a votar,
No salga con excusa de que no sé, que no me gusta ninguno, o como decía hoy don Edmundo, o el doctor Edmundo Orellana, ex fiscal general del Estado, que decía, antes votábamos por el menos peor, ahora hay que votar por el menos dañino. Quizás tenga razón. Quizás tenga razón el doctor Edmundo Orellana. Pero vaya a votar. Si no le simpatiza a ninguno, vaya a votar y utilice el denominado voto útil en contra de, para que no llegue fulana o sultana. Pero vaya a votar, no se quede en su casa, sino alguien más va a llenar sus 3 papeletas, las que les correspondían a usted, llenar de su puño y letra. Se espera que el proceso de contratación para la conectividad, es decir, hay muchas escuelas que son centros de votación que no tienen ni señal de internet ni energía eléctrica. Veamos cuántos de esos centros no tienen esa señal y no tienen esa energía eléctrica, lo que les impide tener conectividad para enviar la señal. ¿Qué pasa? Si no hay señal de energía y no hay señal de internet, quiero decir, no hay servicio de ninguno de los dos, ¿cómo se va a transmitir los resultados? Imposible, ¿verdad? Por eso es que se está llevando a cabo un proceso para adjudicar el servicio de conectividad, o sea, que vaya una empresa y preste los servicios de energía, para que haya internet y energía eléctrica. Fíjese que son 5.741 los centros de votación. Con señal y con energía hay 3.634, pero sin energía 379, sin señal de internet 1.121 y sin señal y sin energía hay 607, para un total de 2.107, según datos del mismo Consejo Nacional Electoral. La semana pasada se llevó a cabo el proceso de licitación para adjudicar ese servicio de conectividad. Se declaró fracasado por unanimidad de los 3 consejeros del Consejo Nacional Electoral. Se espera que esta semana se haga un trámite, digamos, expedito, para que tan pronto como sea posible se adjudique a una empresa y preste este servicio. Según cronograma electoral, hoy debía ser adjudicado el servicio de conectividad en los centros de votación. Sin embargo, tras ser declarado fracasado el proceso, se espera que mañana se lance nueva licitación. Son empresas que no cumplieron los requisitos del anterior proceso de contratación, pero este es un nuevo proceso de contratación y por lo general, les puedo decir que no hemos tomado la determinación de a qué empresas invitar, pero por lo general se invita a las mismas empresas que participaron en elecciones primarias. El pasado 10 de septiembre presentaron sus ofertas las empresas IFX Network, Honduras Technology y Smartmatic. Esta última resultó adjudicada en las elecciones internas y primarias. Para el proceso primario, quien participó no se hizo como tal, sino una contratación directa, que en este caso fue la empresa Smartmatic que tenían las antenas, pues podrían participar porque es un proceso totalmente distinto, siempre dentro del año o calendario electoral, pero es un proceso ahora para las elecciones generales y habrá que ver al momento de hacer la evaluación, evaluar todos los aspectos técnicos de la empresa, así como la parte económica y si se ajusta el presupuesto que tiene el Consejo Nacional Electoral. Analistas encienden las alertas de que se busca favorecer a una empresa en particular. El CNE pone unas condiciones irrisorias, sencillamente para que alguien que ellos quieren sean los únicos que cumplan los requisitos. No son requisitos razonables. 1.121 centros de votación no tienen señal, 379 no tienen energía eléctrica, 607 no tienen ni señal ni energía eléctrica, lo que representa al menos el 30% de los más de 5.000 centros de votación a nivel nacional. Ruth Muñoz, Noticiero Soy Mismo. ¿Cómo estamos con el proceso de observación electoral? Ya sabe usted que también la semana anterior se aprobó la solicitud de al menos 29 organizaciones nacionales que han solicitado ser observadores del proceso electoral. Muy bien, fueron aprobados. Algunos 2-1, otros por unanimidad, pero todos fueron aprobados. Muy bien. ¿Cómo estamos a nivel internacional con la observación internacional? Bueno, estamos de la siguiente manera. Ha confirmado para venir a observar el proceso electoral del 30 de noviembre la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea y también la UNIORE, que es la Unión Interamericana de Organismos Electorales. Está pendiente de que respondan la invitación que les ha enviado el Consejo Nacional Electoral, el Centro Carter, y también IDEA Internacional, que es el Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral. Con lo cual, si
la respuesta es afirmativa, tendríamos al menos 5 instituciones extranjeras revisando, observando el proceso electoral. El radar electoral detectó riesgos para ejercer el sufragio el 30 de noviembre, porque Honduras, como usted sabe, está bajo un estado de excepción que debió ser temporal, pero que ha sido permanente. Y se ha convertido en una forma de gobierno, y el día D podrían limitarse los derechos de los votantes. Así lo advirtió hoy la directora ejecutiva del Consejo Nacional Electoral, la abogada Gabriela Castellanos. El radar antidemocrático ha activado una nueva alerta, pues todo parece indicar que el proceso electoral el 30 de noviembre se desarrollará en medio de un estado de excepción. Con 23 decretos sucesivos, la medida pasó a ser aplicada en 2 municipios, a cubrir casi todo el país, a lo largo y ancho de los 18 departamentos. Y lo más grave es que a pesar de sus cuestionables resultados, con toda probabilidad, el estado de excepción seguirá vigente el día de las elecciones generales. Esto significa que los hondureños podríamos llegar a las urnas con derechos limitados, en un ambiente de control y restricciones que afectaría, entre otros, el derecho a movilizarse, reunirse y manifestarse, incluso al derecho de no ser detenido arbitrariamente, dando paso a posibles abusos de los agentes estatales, tal como ha sido documentado por diversos organismos que protegen derechos humanos. El candidato a la presidencia del Partido Liberal Salvador Nasralla en Copán y Puerto Cortés sostuvo diálogos y caminatas con la dirigencia y la juventud de su partido. Durante su visita presentó las propuestas relacionadas con la generación de empleo, la llegada de la Sisi, la continuidad de la extradición, así como proyectos en salud y educación. Le decía que el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga reprochó durante su homilía dominical la falta de propuestas de los candidatos presidenciales, de los candidatos a cargo de elección popular también en general. Y se refirió también a que no hay propuestas, pero sí hay insultos. Ya llevamos bastante tiempo de una campaña política en la cual no hemos oído propuestas. Hemos oído ataques de unos a otros. Hemos oído insultos de esas llamadas redes sociales que no tienen nada de sociales porque no construyen la sociedad, sino la destruyen. No pierdan el tiempo, señores dedicados a eso. No lo pierdan. Y el dinero que ganan es dinero maldito. Hagan el bien. No crean que un candidato va a lograr aprobación a base de denigrar, de insultar y de remover cosas negativas. El pueblo piensa. Y el que cree construir consenso sobre la maldad, termina mal. Según el consejero Marlon Ochoa, se han abierto 16 nuevos centros de votación para las elecciones generales del 30 de noviembre. Hemos procedido a corregir 394 nombres de centros de votación. También hemos abierto 16 nuevos centros de votación en 5 municipios. En los municipios de San Juan de Flores, Francisco Morazán, Marcovia, Choluteca, Jocón, Lloro, Copán, Ruinas y Florida, Copán. Mañana es el último día para que candidatos a cargos de elección popular envíen sus fotografías para las papeletas electorales. No habrá prórroga, advirtió el Consejo Nacional Electoral. Partidos políticos deben entregar al Consejo Nacional Electoral el listado de las propuestas para conformar los 18 consejos departamentales electorales y 298 consejos municipales electorales, a más tardar el viernes 26 de septiembre. El martes 30 de septiembre, el Consejo Nacional Electoral debe hacer la publicación del proceso de contratación del servicio de transporte de material electoral.
el 30 de septiembre. Finaliza el plazo para elaborar el listado definitivo de electores y para entregar copia en medios electrónicos a los partidos políticos, alianzas y candidaturas independientes representados en el Consejo Nacional Electoral. Ingresa al sitio web www.eleccioneshonduras.hn para seguir el minuto a minuto de las noticias relacionadas con el proceso electoral. Ruth Muñoz, Noticieros Hoy Mismo. Aristides Mejía, del Partido Liberal, asesor de Salvador Narrala, denunció anoche en 3030 que Libre tiene acuerdos con el Partido Nacional para controlar el próximo Congreso Nacional. ¿Con el objetivo de qué? Según Aristides Mejía, de que no haya mayoría del Partido Liberal y que pueda, si fuera una decisión del Partido Liberal en el Congreso Nacional a través de sus diputados, destituir al actual fiscal y al actual presidente de la Corte Suprema de Justicia. Usted dijo aquí antes de ir al corte comercial que a los dos señores que representan aquí, bueno, no a ellos, sino que a los partidos que ellos representan aquí, les interesa quedarse con el Congreso Nacional. Claro, mira. Explíquenlo, por favor, en un minuto, dos por máximo. Aquí hay que entender lo siguiente. Estos partidos están en la extrema izquierda, extrema derecha. Ok, mire bien, son las 9:55. Vamos con el tiempo, por favor. ¿Cuánto? Un minuto, dale. No. Tienes 2 minutos. 2 minutos. Bueno, el asunto se presenta de esta manera. Libre ha buscado polarizar la elección entre Partido Nacional y Libre porque eso es lo que a ellos les sirve. El problema que tienen es que el que va arriba en todos los sondeos es Salvador Narrala y el que va en tercero es Libre, porque Libre ha hecho un gobierno corrupto, inepto, incumplió promesas. Es más, todo lo que está prometiendo la candidata lo debería de hacer si ya está cogobernando, tiene más de la mitad del gabinete y fue jefa del gabinete económico. ¿Por qué dice usted que al Libre y al Partido Nacional les interesa quedarse con el Congreso Nacional? Dígame. Yo voy a ese punto. A estas alturas ellos ya saben, sobre todo Libre, que ya no puede ganar, porque la competencia está entre Partido Liberal y Nacional. Por lo tanto, ya la dirigencia de Libre se anda moviendo para hablar con el Partido Nacional, con quien ya tiene acuerdos previos. Porque acuérdese los acuerdos para nombrar ¿Por qué les interesa al Partido Libre y al Partido Nacional quedarse con el Congreso Nacional? Controlando el Congreso y que no les vayan a quitar el fiscal, ni el presidente de la Corte, ni otros que andan ahí que tienen problemas. Eso es lo que les interesa. O sea, lo que usted está diciendo aquí, se lo resumo. Lo que tiene es un pacto de impunidad entre los dos. Vaya. Secreto. Eso es lo que tiene. Un pacto de impunidad secreto entre el Libre y el Partido Nacional a denuncia, a juicio de Aristides Mejía. ¿Para qué? Para que el Partido Liberal en el Congreso Nacional no tenga mayoría y tenga un camino allanado en el caso. En el Congreso Nacional, el Partido Liberal, con sus diputados, un camino allanado por si le interesaría, por si a su juicio hay que destituir al actual fiscal y a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Aquí están las reacciones. Es difícil ir perdiendo y saber que van a ser derrotados, porque los dejó locos la última encuesta que salió y además la concentración en San Pedro Sula de nuestra candidata que todos los fines de semana hace 2 grandes concentraciones y llegan muchísima gente a recibir. Creo yo que las cosas están claras. No entiendo cómo a un partido no le interesa controlar el Congreso. Ahí quiere decir que no andan locos. Partido que esté en esta lucha y no tenga aspiraciones para el poder, señores, que se retiren, que se vayan a su casa y se dediquen a otra cosa. Pero habría que decir quiénes han hecho esa negociación, es decir, fulano, sutano. Mire, las elecciones son el 30 de noviembre. Libre se va, no hay ninguna duda. Entonces la cosa está aquí, dice usted. Claro, y el Partido Nacional tiene la ventaja, y ellos lo saben, que tiene un voto duro. Nosotros tenemos más de 900.000 votos fijos, seguros, del partido. Entonces, ahora lo que estamos apelando es a los jóvenes, número 1, y número 2, a las personas que todavía no se han decidido ir a la urna a votar. Pero ¿desmiente usted al caballero? Totalmente, al 100%. Inicia juicio oral y público contra el exjuez Marco Vallecillo, acusado de una supuesta extorsión en contra de un testigo protegido, a quien supuestamente presionaba para no investigarlo sobre un caso de corrupción. Bajo estrictas medidas de seguridad, el juez Marco Vallecillo fue ingresado a los tribunales para el inicio del juicio oral y público, y que al momento de comparecer ante el juez, esto fue lo que manifestó. Que en ningún momento
de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia Marco Antonio Vallecillo Vanegas ha cometido el delito de extorsión. El 17 de agosto de 2024, el fiscal general Joel Zelaya ordenó su captura por supuestamente utilizar su nombre para extorsionar a personas investigadas por corrupción. Al momento de su arresto, al ex juez Vallecillo supuestamente fue sorprendido cuando recibía 3 millones de lempiras. Consideramos nosotros como Ministerio Público que hay suficientes indicios dentro de la investigación y dentro del requerimiento fiscal que se presentó en el circuito de juzgados. Entonces, con esto creemos nosotros pues que está comprobada la culpabilidad por el delito de extorsión del ex juez Vallecillo. El juicio oral y público al ex juez Marco Vallecillo es de hoy lunes 22 de septiembre hasta el viernes 26 de septiembre del presente año. Sobre este mismo caso, el 5 de junio de 2025, un juez condenó a 15 años de prisión a Nelson Sierra, quien se encontraba con el juez Marco Vallecillo al momento de su captura. Flavio Pavón, Noticieros, Hoy Mismo. Bueno, vamos a un corte comercial, dejamos de un lado ya también el tema político. Ya está aquí con nosotros la doctora Silvia Margarita Portillo. Esta noche nos va a hablar de tomado o inyectado. ¿Qué es mejor? Bueno, eso es lo que ¿Qué es mejor, tomado e inyectado? El medicamento. Yo le voy a decir. Denos un adelantito. Les voy a hablar sobre cuándo es que debe ser tomado y cuándo debe ser inyectado. Hay una diferencia. Sí, hay una diferencia. Esa es la diferencia. Sí, ¿Cuándo? Sí. ¿Y por qué? O sea, usted tiene que explicar cuándo tomado es mejor y cuándo inyectado es mejor. Y cuándo se usan otras vías también. O sea, que los dos son válidos. Claro que sí. Es decir, no solo claro. es que mejor solo inyectado o mejor solo, sino que los dos funcionan. Sí, lo que pasa es que la gente tiende a decir, ay, no, doctor, por favor, póngame una inyección. Y para salir de esto rápido. Sí. Y no necesariamente es así. Sí, no necesariamente es lo mejor. Bueno, ¿está lista para votar el 30 de noviembre? Claro que sí. Cuida esa identidad, ¿verdad? No digo que la perdí, que la dejé olvidada, que no sé qué, que como usted anda del tipo al tambo, entonces, ¿verdad? No hay que la dejó perder. Cuida esa identidad. Sí, la tengo bien cuidada. Bueno, esa DNI. Bueno, yo aquí, usted sabe que en Televicentro estamos con esta campaña para concienciar a la población de lo importante que es ir a votar. Sí. Yo he platicado hoy platicaba con un grupo de amigos ahí y me decían, no sabemos. No, ¿cómo es posible que a estas alturas me digan que no saben por quién van a votar? Es que no nos gusta. Tal vez lo que venga el Papa o tal vez no sé, que sea candidato, quieren el candidato o la candidata perfecta, no lo van a encontrar, siempre le buscan, ¿verdad? Helado. Bueno, hay que buscar, y tener yo diría, nos falta educación política, como para saber identificar, cívica, pero política para saber identificar por quién vamos a votar y por qué vamos a votar por determinada persona, ¿verdad? No, y por qué candidato votar, o candidata presidencial. Pero si hay que ir a votar, hay que votar todos y hay que votar por Honduras. Porque como yo le digo a nuestros amables televidentes, si no van a votar, van a caer las papeletas y otros las van a llenar. Sí, ese es el peligro. Claro. Ese es el peligro. Sí. Mire que usted no vaya a votar en todas esas 3 papeletas, la de los candidatos a alcalde del Distrito Central, la de los diputados de Francisco Morazán y los candidatos presidenciales, sus 3 papeletas van a quedar ahí. Y los de la mesa se van a poner de acuerdo y van a decir, mire, votemos por tales diputados, votarle. ¿Me explico? Es como que usted vaya a un restaurante y pida yo por usted. No, y mire, uno tiene que estar ahí. Usted va a un restaurante y usted pide lo que usted quiere. Después, si yo pido por usted, ¿verdad? Una yuca con chicharrón y usted no, usted que quería una sopa de caracol, no va a decir nada, es que esto a mí no me gusta o me da alergia. ¿Me explico? Sí. Eso es lo mismo. Sí. Después no se queje, ¿verdad? Sí. Bueno, gracias, doctora. Roberto Lagos está en contacto esta noche aquí en el noticiero. Le hemos invitado. Roberto, hola, buenas noches. ¿Me escucha? Buenas noches, licenciado Melgar. Un gusto estar con usted. Gracias, Roberto. Dígame nada más, por favor. El Fondo Monetario Internacional quiere que se apruebe la ley de justicia tributaria, yes or no. El fondo monetario. No. Yes or no. Es meta del gobierno y dado la perspectiva política, yo siento que el fondo ya no tiene o ya no da el mismo apoyo que dio al inicio. Además, hubo cambio de autoridad. Vaya, le lo pregunto más así. ¿Le interesa al Fondo Monetario Internacional que en Honduras se apruebe la ley de justicia tributaria, yes or no? No. Vamos a un corte comercial. Más adelante Roberto Lagos, un experto en temas económicos, nos explicará este asunto. Pero también hay un problema, doctora. Qué dramático, ¿eh? Pacientes con cáncer y no hay medicamento, ¿verdad? Pacientes con cáncer denuncian falta de tratamiento, ¿verdad? Ahí en el San Felipe. Qué tremendo, ¿verdad? Ya volvemos. Como hace 2 meses no ha habido de las quimios y nosotros tenemos que comprarlas. Y vale hasta 6.000 lempiras y uno no tiene. Uno es de bajos recursos también. Y hay que comprarlas sí o sí, ¿no?
El cáncer sigue, avanza. Hay dos temas que han estado de moda la semana pasada. Uno es lo de la Ley de Justicia Tributaria, bueno, que ya sabe usted que es una cuestión que el gobierno ha pretendido, pero que el Congreso Nacional no ha tenido el apoyo suficiente como para aprobarse. Entonces está ahí en stand-by. Y lo otro es, pero ya días está ese tema, prácticamente todo el gobierno. Y no creo que se apruebe. Lo veo muy difícil lograr los consensos para eso, al menos como está la ley actualmente, a menos que inicie un proceso de consenso, pero evidentemente ahorita lo que menos le interesa a la gente es ese tema, sino que, digo a los involucrados, sino que el tema político. No tarda en el Congreso decir, vamos de vacaciones porque vamos a política. El asunto es que el otro tema también es si el Fondo Monetario Internacional apoyó o no apoyó la Ley de Justicia Tributaria, o si la sigue apoyando o ya no. Y el otro tema es el asunto de las exoneraciones fiscales, es decir, las empresas supuestamente que no pagan impuestos y que eso daña a las finanzas del gobierno y perjudica a la población. Sobre eso ya vamos a hablar con Roberto. Antes, el Fondo Monetario Internacional, su delegación está aquí en Honduras, reuniéndose con el gobierno y con diferentes sectores involucrados en temas económicos. Y en un comunicado hecho público hoy dice lo siguiente: debido a recientes informes en los medios de comunicación, Emilio Fernández, jefe de misión del Fondo Monetario Internacional, emitió hoy la siguiente declaración, 22 de septiembre. El personal del FMI se encuentra actualmente en Honduras para llevar a cabo una revisión del programa bajo el servicio ampliado del fondo y el servicio de crédito ampliado. Estas revisiones forman parte de nuestro compromiso habitual para evaluar el desempeño económico y apoyar reformas de política que promuevan la estabilidad macroeconómica y el crecimiento inclusivo. En el transcurso de la última semana hemos mantenido conversaciones productivas con las autoridades hondureñas y otros actores sobre los desarrollos económicos y emitiremos una declaración al término de la misión que proporcionará una actualización sobre los hallazgos clave. Durante nuestras conversaciones reiteré que el apoyo del FMI a Honduras tiene como objetivo fortalecer las políticas que puedan fomentar finanzas públicas sostenibles y un crecimiento equitativo al tiempo que se protege a los más vulnerables. Las políticas económicas implementadas bajo el programa de las autoridades respaldado por el fondo han promovido con éxito la estabilidad macroeconómica en medio de una prudencia fiscal y una sana acumulación de reservas internacionales. Nuestro enfoque está en apoyar el desarrollo económico del país y el bienestar del pueblo hondureño. La implementación continua de las políticas estructurales acordadas en el marco del programa respaldado por el fondo, incluidas acciones adicionales para crear espacio fiscal que permita apoyar la inversión pública necesaria y el gasto social, es clave. El fondo sigue reconociendo la importancia de las acciones para reducir las exoneraciones fiscales, que son elevadas en comparación con otros países de la región. Como tal, la reforma tributaria continúa formando parte de la agenda económica del gobierno. De cara al futuro, también seguimos priorizando el trabajo con todos los actores pertinentes de cara a la evaluación del Grupo de Acción Financiera de 2026. Muy bien, el gobierno basó su proyecto de Ley de Justicia Tributaria que envió al Congreso Nacional para socializarlo y para aprobarlo en un informe precisamente del Fondo Monetario Internacional publicado en 2016. Del cual solo incluyó lo referente a las exoneraciones al impuesto sobre la renta de personas jurídicas, es decir, empresas, aunque la recomendación del FMI era una revisión integral. Aquí está la explicación con Eddie Quintero. En julio de 2022, la presidenta Xiomara Castro instruyó hacer públicos 3 informes del FMI que se habían mantenido ocultos y que recomiendan la eliminación progresiva de los privilegios fiscales por considerarlos inequitativos e ineficientes. Pero en dichos documentos el FMI deja claro que el peso del impuesto sobre ventas en el gasto tributario es muy fuerte, con un 3.5% del Producto Interno Bruto en 2014, nivel notoriamente superior al de América Latina. El organismo internacional señala que solo el 7.3% de dichas exenciones del impuesto sobre ventas beneficia al quintil 1 de la población, o sea, a la población más pobre, y el 40.7% beneficia a la población más rica. Por esa razón concluye que las exenciones del impuesto sobre ventas son una pésima herramienta para mejorar la distribución del ingreso y por tanto revisar la lista de productos exentos es vital.
En cuanto a las exoneraciones del impuesto sobre la renta, destaca que el de las personas naturales alcanzó el 0.4% del PIB en 2014, cuyo principal componente es la exención de salarios a docentes y pensionados, seguido por la exención al 13º salario y la deducción por gastos médicos, que considera regresivas y recomienda, de ser posible, eliminarlas. Según expertos, al eliminar ese tipo de exoneraciones, el Estado percibiría más ingresos y podría compensar a la población con una reducción del impuesto sobre ventas del 15 al 12% y reducción en contribuciones a la seguridad social en 2%. Pero agregan que el gobierno no tomó en cuenta esos elementos en su proyecto de ley de justicia tributaria y solo se motivó en eliminar los regímenes de exoneración fiscal a los sectores productivos, sin realizar ningún compromiso para la reducción del gasto del gobierno y reducción de impuestos a la ciudadanía. Eddie Quintero, Noticieros Hoy Mismo. El oficialismo, es decir, el Libre, acusó hoy al sector privado de oponerse de manera férrea a la ley de justicia tributaria, porque según el gobierno, la empresa privada, el sector privado, quiere una ley de justicia tributaria, pero que se apruebe como una camisa hecha a su medida para seguir gozando de exoneraciones fiscales. Al proyecto original de la Ley de Justicia Tributaria se le hicieron al menos 40 modificaciones, aseveró hoy en el programa Frente a Frente el diputado del Libre Hugo Noé Pino. Insistió en que dicho proyecto busca reducir los desequilibrios en las finanzas públicas que provocan las exoneraciones fiscales. El gobierno de la presidenta Xiomara Castro pagó en servicio de la deuda 53.659 en el 2022 y las exoneraciones eran 69.086. En el 2023 las exoneraciones eran 67.000 millones y se pagaron 53.000 millones. En el 2024 las exoneraciones eran 77.000 y pagamos 64.000 millones. En el 25 las exoneraciones son 83.000 y seguimos pagando 67.000 millones. En el 2026, las exoneraciones van a ser 90.300. ¿Usted cree que esto es sostenible? No es sostenible realmente. Tenemos que ordenar las exoneraciones. Tenemos que buscar reducirlo. Y quiero señalar algo que se está malinterpretando. La ley de justicia tributaria no lleva un tan solo impuesto. No tiene impuestos. Lo único que hace es reducir los regímenes casi de 18 a 3 y ordenar y racionalizar las exoneraciones. Así que yo no encuentro esa oposición tan férrea y la única justificación que tiene es que cierto sector de la empresa privada, la élite económica que está acostumbrada a no pagar impuestos, ahora considera de que tiene que pagarlo. Y aún así, muchos de ellos tienen extensivos el único es el RIT que se vence ahora el 2025, pero de ahí los parques, las zonas libres tienen hasta como el 2042. Casi todos se les extendieron los periodos, pero la lucha en contra de la ley de justicia tributaria es precisamente porque quieren mantener este ritmo y no puede ser. Es totalmente injusto. El diputado Noé Pino no mencionó que las exoneraciones solo representan el 8.4% del Producto Interno Bruto y que más de la mitad de esas corresponden a impuestos sobre ventas, incluidos los productos de la canasta básica, según refleja el documento de gasto tributario 2026 de la Secretaría de Finanzas. Aseveró que la Ley de Justicia Tributaria es una de las más discutidas y socializadas, pero no supo decir dónde pueden los hondureños encontrar el documento del dictamen final de dicha ley. Es que, Eduardo, cada vez que se lee el dictamen en el Congreso Nacional, que ya está en tercer debate, eso se hace público, está en los ordenadores. Eso es lo que nos dicen todos, doctor, pero yo no conocen los jefes de bancada del Congreso Nacional y se hizo público. Si no la tienen,
A mí me díganos extraña dónde sumamente podemos que leerla. digan que no se conoce. Que nos indiquen dónde podemos leerla, doctor. Los medios de comunicación van transmitiendo cada vez que la Secretaría del Congreso va leyendo en el primero y en el segundo debate cada uno de los artículos. A mí me extraña. No se puede estar con el oído. No, pero desde ese momento se hace tenemos público. Que tener un lugar donde Eduardo, esté documentado. Pero desde ese momento se hace público. ¿Dónde está? Ustedes indíquenos, por favor. Bueno, yo se lo puedo enviar hoy, pero comparte eso públicamente para que todas las personas tengan acceso. Un poco más tarde, vía redes sociales, el empresario Eduardo Facusé le recordó al congresista: buen día, don Hugo Noé Pino. Siempre un gusto compartir con usted en programas televisivos. De acuerdo a su compromiso, le solicito favor publicar el link del último dictamen de la Ley de Justicia Tributaria para poder conocerlo. Muchas gracias. El congresista admitió que la Ley de Justicia Tributaria no es una de las metas estructurales en el acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional. Y aunque dijo que su aprobación no debe estar supeditada a ningún organismo internacional, reveló que dicha ley fue revisada por el FMI antes de que el Ejecutivo la enviara al Congreso Nacional. Eddie Quintero, Noticieros Hoy Mismo. Roberto Laguas es un experto en temas económicos, no necesita mayor presentación, consultor de Noticieros Hoy Mismo. Roberto, tengo muchas preguntas. Quisiera, por favor, brevedad en su respuesta, de manera más sucinta posible. Se lo agradezco. Dice el doctor, y lo refirió con datos, son más las exoneraciones fiscales cada año de 2022 e incluso a este 2025 que lo que se tiene que pagar por deuda. Es decir, el país deja de percibir 80,000 y tenemos que pagar 60,000, para dar una idea. ¿Qué opina de eso? Me parece que el análisis del doctor carece de integralidad económica porque solo muestra un dato absoluto sin mostrar los componentes. Creo que la tabla que ustedes presentaron, ¿verdad?, dice claramente que hay una división clave en las exoneraciones y exenciones. Y un componente importante es el impuesto sobre ventas. Y dice que la élite económica quiere mantener las exoneraciones fiscales y que por eso se opone a la Ley de Justicia Tributaria. ¿Es así? Le voy a dar un ejemplo. El gobierno, como no hace su trabajo, no tiene capacidad de eliminar ciertas exenciones y exoneraciones que perfectamente se podrían eliminar si hiciera el trabajo. Le voy a dar un ejemplo claro. Por ejemplo, gastos médicos. Las exoneraciones de gastos médicos en nuestro país son aproximadamente de 2.000 millones de lempiras. Y de 13º y 14º mes son aproximadamente de 1.000 millones de lempiras. Eso en su conjunto suma aproximadamente medio punto del PIB. ¿Qué pasaría si el gobierno tuviera mejores servicios de salud y tuvieran medicamentos en los hospitales? Usted potencialmente podría reducir esa excepción de gastos médicos que hace de su declaración jurada y lo haría con tranquilidad sabiendo que en el Estado encuentran los servicios de salud. Eso es para darle un pequeño ejemplo de cómo funciona el tema de las exoneraciones y los incentivos que no permiten que el gobierno no resuelva problemas y por lo tanto no puede liberar recursos de otras áreas. Pero esas exoneraciones fiscales, es decir, sectores que no pagan impuestos, ¿quiénes son? O sea, ¿es la grande empresa? ¿Es el sector privado total? ¿O las 10 familias? ¿O los 25 grupos económicos del país? Es decir, ¿esas exoneraciones fiscales son para beneficiar a esta gente? Yo pienso que el análisis debe ser ¿cuánto proviene de impuestos sobre ventas? No, yo le hago la pregunta directa. Esas exoneraciones fiscales, esos no pagos de impuestos, ¿favorecen a esas famosas 10 familias, a esos 25 grupos económicos? No en su totalidad. ¿Sí? No en ¿A su totalidad. quién benefician esas exoneraciones fiscales entonces? Le voy a dar un ejemplo. Tenemos un subsidio de 6.000 millones de lempiras en el tema de combustibles. Eso es gasto tributario del gobierno que provoca que todas las personas que no consuman, que consumen combustible, no paguen eso, no paguen ese recurso. Entonces,
está dividido en diferentes estratos de la población. Obviamente, hay ciertas industrias que van a acumular esa exoneración, que debe darse una revisión integral. Integral, una palabra que no se utiliza. Y en segundo lugar, en conjunto, en un diálogo con el sector privado, bajo ciertas condiciones. Eso es lo importante. Y eso es algo que no realizó el gobierno. ¿Qué condiciones, una o dos, debería de ser como el marco de la cancha donde se deben de llevar a cabo estos diálogos, que finalmente usted sabe que no se van a hacer? Si estamos a 68, 67 días de las elecciones, esto ya no va a ocurrir. Muy difícil. Esto está en los cuernos de la luna que ocurra. Pero ¿cuáles debieron de haber sido esos dos condiciones para llevar a cabo ese diálogo que hubiese permitido la aprobación de esta ley de justicia tributaria? Perfecto. En primer lugar, se tendría que haber analizado, usted observa cuántos empleos se perdieron de la maquila en estos 3 años de gobierno. Cantidades interminables. La maquila salió. Uno de los argumentos que da el gobierno es que no hay salida de las empresas ante malas condiciones. Sin embargo, la evidencia nos muestra que muchas empresas de maquila cerraron. ¿Qué hubiera hecho usted? Hubiera aproximado al sector privado, a la parte industrial, y le hubiera dicho: señores, tenemos un problema y necesitamos del apoyo conjunto, nos tenemos que sacrificar todos. Del lado del gobierno, yo me comprometo a reducir el gasto de gobierno, orientarlo más a temas de inversión que mejoren de la productividad. Del lado de ustedes, ¿cómo podemos generar construcción de escuelas, construcción de carreteras con alianzas público-privadas, con leyes de transparencia, en las cuales ustedes inviertan un porcentaje de sus utilidades y en conjunto se diseñe un plan? Pero tiene que haber sacrificio del lado del gobierno y también sacrificio del lado del sector privado. Pero no puede ser con un garrote que usted le va a pegar, tenés que pagarme, porque eso provoca incertidumbre y salida y pérdida de empleos. Muy bien. Y dígame otra cosa, ¿el Fondo Monetario Internacional apoyó en algún momento la ley de justicia tributaria? ¿La sigue apoyando o ya no? Claramente, el fondo apoyaba una revisión integral de todos los aspectos de las exoneraciones, como lo presentó en su documento del año 2016. Obviamente, esta reforma tributaria está enfocada específicamente en exoneraciones. Y mire, le voy a decir algo antes de contestarle la pregunta. Es cierto, la ley no genera nuevos impuestos, pero le hago una pregunta. ¿Habla la ley de reducir impuestos? ¿Habla la ley de reducir del 15 al 12%? ¿Habla la ley de reducir las contribuciones de seguridad social para las empresas? Absolutamente no habla la ley de ninguno de esos temas. Entonces, la ley, por premisa, es incompleta. El fondo apoya el programa del gobierno. El programa del gobierno incluye esta ley, pero eso no implica que el fondo apoya la ley per se políticamente. Son dos cosas distintas. Roberto, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a usted por su atención. Buenas noches. Y que estén bien.